Hey, ¿qué dice mi gente linda, mi gente bella? Bueno, Fabio, ¿qué dice? ¿Cómo vamos? Hoy estamos acá desde la virtualidad, ¿no? Hey, ¿qué tal familia? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todos? ¿Qué más, Yeso? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Oiga, Fabio, bueno, para los que no saben, pues estamos apenas retornando después de esa Semana Santa, después de haber ido y aprovechado el tiempo de cierta manera, pues haciendo deporte, algunos de pronto reflexionando, algo muy importante también, digamos, para el tema de la salud mental, porque recuerden que no es solamente dejarse guiar por las tareas diarias ni por sentirse abrumado, por llamarlo de alguna manera de todo lo que uno hace en el día a día, sino que también se vale la pena estar aburrido, se vale la pena también descansar y tomarse este tiempo para poder reflexionar. Y hoy vamos a tener un capítulo muy especial, Fabio. Acá desde la producción me están diciendo que hombre, hoy 7 para que la gente vea que sí estamos haciendo este podcast en vivo, hoy 7 de abril, hombre, ¿vio los partidos de la Champions? Sí, 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 se dieron los partidos de la Champions. Pues realmente triste y decepcionado por la derrota del Real Madrid contra el Bayern Múnich, No, ¿no? como así que por la derrota del Real Madrid, hombre. Ah, bueno, pero a los que no saben, Fabio le hace mucha fuerza al Real Madrid. Pero bueno, no, nada, pues ahí desafortunadamente, hombre, el Bayern es una máquina, definitivamente. Sí, Definitivamente Company le metió mano al equipo. Y lo que es tener a la mayoría de sus jugadores en un buen momento, ¿no? Digamos que en este caso, la verdad, creo que ningún colombiano se esperaba de que Luis Díaz fuera a romperla y la verdad hizo un golazo y con eso abrió el camino para que el Bayern Múnich, hombre, quedara 2-1 y lástima por los amigos merengues y por todos los madridistas, hombre, pero bueno, se le dio al Bayern Múnich y eso es lo importante y esperemos a ver cómo ese de vuelta, cómo va a ser ese cotejo, ese plato futbolero, ese delicatessen, ¿eh? Esa delicia de partido que nos espera, obviamente, en el cruce de estos dos grandes. Oiga, Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció la victoria agónica del Arsenal hoy 1-0, ¿no? Contra el Sporting. sí, no, fuerte. Y pues también aquí tenemos al colombiano Luis Suárez, también viene de romperla en el equipo. Y pues y eso, para ser sinceros, pues el Sporting de Lisboa no es que sea un equipo top en Europa, pero Ajá. vea que viene haciendo un buen trabajo, ¿no? Y para darle ese fútbol al Arsenal es porque pues actualmente está creciendo en su nivel futbolístico y todo, y eso es lo bueno de estos equipos pequeños, ¿no? De cómo van desarrollando su fútbol y cómo lo demuestran en competiciones como la Champions. Sí, así es. Algo muy importante, ¿no? Algo sobre todo en este caso bueno, pues digamos que la Champions no es por nada el mejor torneo del mundo y por ende, pues digamos que es el mejor fútbol que uno puede ver en este Sí. momento a nivel europeo y sobre todo a nivel también, digamos, de competición, ¿no? O sea, la tecnología, en este caso las jugadas que se ven, el show que genera, obviamente en este caso encabezado por la UEFA y claramente pues por los dos o por los equipos en este caso que ya están en los playoffs, que claramente pues se están jugando en estas dos fechas. Hombre, mañana también plato futbolero, ¿no? Mañana juega el Barça con el Atleti, que también va a ser un partidazo. Mañana juega su equipo. Vamos a ver Mañana juega el qué Barcita, sorpresa sí. nos trae. Sí. Mañana juega mi Barça del alma y esperemos a ver cómo en este caso, pues nuestro amado técnico alemán le mete mano, ¿no? Algo que es muy importante en este caso también, en estos cierres y en estos playoffs. Esperemos a ver cómo Hansi Flick va a parar el equipo y sobre todo en este caso sin Rafinha, porque hay que decirlo que Rafinha siendo en este caso un jugador importante y desequilibrante para el equipo, pues bueno, no va a estar, pero claramente pues ahí tenemos madera y tenemos con qué responderle al Atleti. Oiga, y también partidazo PSG-Liverpool, ¿no? Sí, también pues es un gran partido, pero pues para ser sinceros y eso, pues el Liverpool no ha tenido una muy buena temporada, ha perdido sus últimos partidos, viene también de golearlo el City 4-0, entonces como que siento que el Liverpool le falta como su esencia, ¿no? Le falta como recuperar su esencia, volver a posicionarse en ese equipo top, como lo fue en su momento con Klopp. Entonces siento que le falta y
en lo contrario, perdón, del equipo de Luis Enrique, Ajá. que pues viene de un equipo más consolidado, que pues ya vienen en su proceso, ya tienen una idea de juego, ya han desarrollado su fútbol, entonces tienen mucho a favor los del París. Claro, esperemos a ver cómo también se hace plato futbolero y lo que usted dice, porque en esta temporada también se le va a ir Mo Salah, hombre, Ujú. y es un gran baluarte, esperemos a ver, muchos dicen que va a llegar al Inter de Miami, ahí le boto el dato. Bueno, pues esperemos a ver qué, porque pues actualmente Antoine Griezmann también se va del Atlético de Madrid, Sí, también para la MLS, ¿no? Entonces, sí, pues triste porque es un gran jugador, para mí personalmente pues es un jugador muy top y es muy bueno, pero pues nada, se va para la MLS y pues ya hay varios jugadores top que también se ha ido para esa liga, ¿no? sí, así es. Bueno, esperemos a ver, oiga, acá aprovecho también para mandar unos avisos parroquiales que acá nos están escribiendo, que cuando vamos a hablar de la MLS, oiga, sí deberíamos dedicarle un capitulito, en este caso a la MLS, de pronto pues ahí lo vamos a tener en cuenta para todas las personas que nos están escuchando. Hombre. Y también me dijeron por el interno, en este caso, para los que no saben, pues este podcast generalmente lo grabamos en vivo y en directo, pero me dijeron que hoy íbamos a tratar un tema muy especial y casualmente vamos a hablar de un deporte que no es tan conocido, ¿no? Y que, hombre, digamos que de cierta manera le ha cambiado la vida a muchos niños de muchas comunidades, porque hay que decirlo también en este caso, Fabio, de que el deporte es un, digamos que idioma universal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nos permite Sí, conectarnos no solamente en este caso entre culturas, o entre países, sino simple y llanamente, en este caso también desde nuestra parte espiritual e incluso desde comunidades, como por ejemplo en el caso de Luis Díaz. Ya que estamos hablando de Luis Díaz, pues para los que no saben, Luis Díaz lo descubrió Carlos El Pibe Valderrama y cuando Luis Díaz comenzó a jugar a nivel profesional, pues él estaba en una selección indígena, ¿no? Y jugaba buen sí, fútbol. Era flaquito sí. así, flaquito, digamos de cierta manera, pero el man la movía, la movía y en algún momento uno de los reportajes que hemos investigado es que dicen que claramente pues Luis Díaz, uno de sus grandes ídolos era Ronaldinho o fue Ronaldinho. Y casualmente pues el fútbol brasilero fue inspiración para este futbolista que hoy la está rompiendo en su equipo y que nos lleva a todos los colombianos a sentirnos muy orgullosos, ¿no? Sí, así Entonces, es, Jason, no, totalmente de acuerdo. pues Fabio, bueno, comencemos con rápidamente con este podcast de, hombre, post Semana Santa. Cuénteme entonces cuál es el tema, cuál es la sorpresa, a ver qué es lo No, que hay que sí, hacer. pues como su merced lo dijo en un principio, pues vamos a tocar como un tema un poquito muy diferente a lo que nosotros normalmente veníamos haciendo, pero obviamente sin perder la esencia de Orange, ¿no? Que eso es Así muy es. importante. Entonces, la pregunta es, Yeso, su merced ahorita nos hablaba de un deporte que Ajá. casualmente nadie ve, que también del lenguaje universal, pero qué pasa realmente cuando nadie a uno lo ve, cuando uno está empezando, ¿no? Independientemente si es en las redes sociales, si es en la vida profesional, en la vida laboral, en su emprendimiento. ¿Qué pasa cuando uno nadie lo ve? ¿Usted cree que eso influye de pronto a que uno llegue a desconectarse, a desmotivarse o como quien dice uno, lo decimos coloquialmente, a saltar del barco? Claro, pues ahí generalmente, Fabio, digamos en este caso, y para todas las personas que nos escuchan, eh, el deporte, al igual que en la vida, le enseña a uno a que muchas de las veces no siempre vas a caer parado, ¿sí? O Sí, sea, yo siempre he dicho que la vida es como una bicicleta o como uno montar en bicicleta. Y es básicamente, digamos, el ejercicio de que uno se monta, comienza a andar y en algún momento va a tener algún tropiezo, se cae, se limpia y sigue, ¿sí? Y eso es el deporte, ¿sí? Y así digamos que debe funcionar o funciona en este caso para las personas que somos apasionadas, en este caso por la vida, por nuestro trabajo, por la práctica deportiva que estamos desarrollando, ¿no? Y esto es muy importante que pues todos lo tengamos en cuenta porque la mayoría de las veces, y sobre todo en este caso en las últimas generaciones, están subiendo contenido, suben contenido y sienten que de pronto si no les dan likes,
pues simple y llanamente pues están eliminados de ese espacio o ese espectro virtual que les permite tener una imagen, ¿sí? Pero hay muchos que creemos que no. Por ejemplo, yo casualmente, mire lo que, y es muy chévere el tema que usted toca, em, yo me puse a revisar mis redes y casualmente me di cuenta que desde el mes de diciembre yo no posteo nada en mis redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Y eso no Sí. significa que de pronto en este caso esté desmotivado, ¿no? Simple y llanamente, pues digamos que no, para mí en lo particular no necesito de pronto de tener likes ni necesito de tener de pronto alguna Views. mención puntual como para poder, en este caso, pues seguir haciendo lo que a mí me apasiona, ¿no? Pero pues obviamente digamos que de eso también se trata. Ahora bien, eh, ¿usted sabe qué es el kitesurf? No, Yeso, la verdad no. Pues le cuento, Fabio, que, y para todas las personas que no saben, el kitesurf es un deporte que le cambió la vida a un niño guayú. Y casualmente, ese es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mire cómo se empatan lo que usted nos traía para hoy, casualmente con el podcast y con el capítulo que hemos pensado también para ustedes. Y es que este niño, como lo mencionaba, pues claramente pertenece a una comunidad acá en Colombia, para las personas que nos están escuchando de pronto de otros países. Y el deporte pues claramente llegó a esta comunidad indígena y le permitió a, en este caso, nuestro protagonista, que es una persona que se llama Beto Gómez, ¿sí? Pues obviamente cambiar su entorno y adelantarse a décadas y casualmente pues ser un punto referente para su comunidad guayú. Esto que les estamos contando acá no es algo que de pronto nos estemos inventando. Los invitamos para que pues obviamente van y stalkeen todos, en este caso, a, a las redes de Beto. Ahí lo pueden encontrar como en Instagram como World of Beto. Y ahí encuentran, en este caso, el perfil de este gran deportista. Y él es un kitesurfista profesional y, como lo decía, es con unas raíces guayo. Entonces, es lo importante, digamos, en este caso, Fabio, también de entender un poco, digamos que las posibilidades que a uno le da el deporte, ¿no? Porque no solamente Sí. en este caso, digamos, y casualmente lo que esté pasando a nivel, digamos, de comunidad, y a nivel de desarrollo de comunidad, sino también lo que usted decía, de pronto a trabajar en silencio y de pronto también aportar un poco a esa comunidad y a ese liderazgo que uno pueda de pronto reflejar alrededor de un grupo, ¿no? Sí, no, sí, de acuerdo. Y lo que usted dice, Jesse, es algo muy importante porque hoy en día, cuando uno quiere emprender o de pronto quiere dar a conocer, por ejemplo, ese deporte que en mi caso no lo conocía, de pronto para aquellas personas que nos están escuchando no también sea totalmente desconocido para ellos, es bonita esa labor, ¿no? Que empiecen como a darle visibilidad a, por ejemplo, en este caso al deporte de Beto Gómez Ujú. y, por ejemplo, eso es algo que yo pienso que lo que usted sea, no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino trabajando en silencio, ¿no? Porque si muy bien es cierto, cuando uno empieza, pues obviamente no va a tener los resultados inmediatos que uno quiere, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata, ¿no? Como el proceso en silencio y ese proceso continuo personal también con uno mismo, independientemente que no vea resultados ya para allá, ¿no? Sino ir trabajando, ir escalando. Este man, Sí, pues claramente digamos que es un aguerrido y es muy apasionado por lo que hace. Y eso pues nos deja ver un poco de ese espíritu aventurero que precisamente pues el surf tiene. Y ya digamos que un último datico chévere que también casualmente traíamos es que el hombre es campeón de una competencia en Argentina que se llama el Big Air, y es participante de eventos de talla mundial, ¿sí? Esto pues significa que pues claramente digamos que porque digamos que se da como un referente colombiano y es muy importante, porque pues es el primer referente o es uno de los referentes de deporte extremo en Colombia. Claramente pues digamos que al igual que Luis Díaz, ha puesto La Guajira en el mapa mundial del kitesurf, ¿no? No lo sí, digo porque Luchito Díaz practique este deporte, sino lo digo es porque Lucho también es guajiro.
Y adicional a eso hay algo muy bonito, y es que, sobre todo es lo que usted habla, y es que este man, Beto Gómez, inspira a jóvenes de su comunidad, sobre todo en este caso, impulsando a escuelas locales para desarrollar aún más este deporte, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, de cierta manera, pues digamos que lo que usted mencionaba, pues a muchos deportistas, digamos que a veces no nos interesa eso, ¿sí? Sí. No nos interesa subir contenido, no nos interesa de pronto, digamos que en este caso, más allá de pronto de jalar un like o de jalar de pronto un reposteo o un comentario, lo que más nos interesa, digamos que es tener o seguir teniendo esa disciplina deportiva y disfrutar de la pasión, en este caso que pues cada uno evoca. Eso es digamos que básicamente como un pequeño tipcito que traía ahí. ¿Usted cree que todo el mundo está hecho para ser constante o eso hay que trabajarlo y también de alguna u otra manera se entrena? Pues digamos que ya entrando a nuestra etapa final del podcast con este super moderador, ¿no? Y con este tema que en este caso es muy importante para todas las personas que nos están escuchando, porque hombre, también este es un capítulo más como de motivación, ¿no? Yo lo noto como muy sentimental a usted hoy, hombre. Un Pero poco. mire, contestando a su pregunta, yo considero que en este caso, digamos que la constancia hay que entrenarla y hay que formarla. ¿Por qué? Sí, Porque digamos que eso es como cuando uno tiene un gran ejército, por llamarlo de alguna manera, y uno busca ser el mejor soldado. Y uno puede ser el mejor soldado. ¿Y por qué? Porque como de pronto, como decía un jefe que tenía, usted haga caso y sí, ya. Usted haga caso y yo hago caso. Y bueno, listo. ¿Sí? Pero pues generalmente digamos que cuando uno hace caso, pues uno se limita, digamos, en este caso, a procurar cumplir con las pocas cosas, en este caso, que le asignan, ¿no? Eh, pero pues nunca le enseñan a uno a estar, oiga, usted tiene que estar acá, o tiene que estar en la jugada con esto, o tiene que alistar esto, tiene. Entonces, generalmente cuando uno es constante y desarrolla un proceso, pues uno digamos que mantiene una excelencia y una calidad, ¿cierto? Y esto trayéndolo un poco al ámbito marquetero, es como cuando, por ejemplo, en cualquier agencia, usted que trabaja en una agencia, y pues al igual que muchas personas que nos escuchan, pues uno en una agencia lo que trata de hacer es montar un proceso, ¿cierto? Y sobre ese proceso, los pupilos, por llamarlo de alguna manera, o los colaboradores o el mismo equipo de trabajo, pues debe velar por mantener ese proceso. ¿Qué pasa si en algún momento, en alguna parte de la cadena se rompe el proceso? Pues simple y llanamente no va a llegar a entregar un servicio o un producto de calidad. ¿Sí? Ahora tráigalo hacia el deporte. Si usted no es constante con su deporte y con lo que está practicando, muy seguramente la posibilidad de que de pronto haya más competencia va a ser un poco más alta, ¿cierto? Por eso Cristiano sí, Ronaldo está donde está. Por eso Messi está donde está. Por eso, eh, digamos que Lamine Yamal, ¿no? Está donde está. sí, Por eso Mbappé está donde está, ¿no? Porque son personas que tienen, en este caso, y deportistas que tienen ciertas habilidades, pero que están trabajando su constancia y cuando seguramente la trabajen, pues llegarán a alcanzar al bicho, por llamarlo de alguna manera, o alcanzarán de pronto en algún momento al extraterrestre que todos conocemos ahí con esa camiseta que está arriba y que casualmente, hombre, es la última campeona del mundo, ¿no? Entonces, sí. eso es. Bueno, Fabio, se nos fue el tiempo, hombre. Un capítulo Bueno, y eso, lleno de mucha emoción. sí. Entonces, No, gracias obviamente por responder a estas preguntas. Lo que dijimos en un principio, pues era un capítulo un poquito muy diferente a lo que venimos haciendo, pero pues sin perder la esencia de Orange. Entonces, pues gracias por compartirnos su experiencia, su conocimiento y obviamente por traer acá esas palabras tan valiosas que yo sé que más de uno le van como a hacer eco allá interiormente y las van a aplicar en a cualquier ámbito en su vida. qué bueno. Oiga, sí, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este capítulo tan emocional, tan emotivo, tan bonito. Y hombre, pues porque no solamente podemos hablar de marketing, deporte y sostenibilidad, sino hoy hablamos un poco más desde el alma y el corazón acá en este podcast. Entonces, nuevamente dándole las gracias a todos. Gracias por haberse conectado. Y bueno.
Ahí creo que este podcast tendremos que dividirlo en dos capítulos y ahí lo estaremos subiendo, en este caso, Sí. a nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Spotify y en YouTube y nos vemos hasta la próxima. Chao. Próxima, gracias.